Don Julio, el ambiente está convulsionado políticamente. Recientemente hemos visto una necesidad que se plasma en la situación agraria. Fincas que se ven desalojadas, campesinos que se quedan sin tierra, más pleitos por el agua. Cuénteme, ¿qué nos puede decir? Bueno, en principio yo creo que tenemos que partir de un marco legal y que en el año 1985, con la Constitución que surge precisamente para hacer ese tránsito a la vida civil, hay dos componentes de esta Constitución que son súper importantes. El primero, la parte dogmática que mantiene el fin supremo del Estado, que es garantizar el bien común, y el segundo es la inclusión ya en la parte constitucional de los derechos civiles y los derechos sociales. Y a partir de ahí, esa construcción de un marco legal que garantice plenamente, digamos, el desarrollo integral de la familia. Y ahí entran todos estos problemas, porque los derechos humanos contemplan el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a los servicios, ¿no? Y esto es justamente lo que ahorita está en el escenario de la conflictividad. ¿Por qué? Porque la gente conoce esos derechos, los está exigiendo, y tenemos un Estado que ha sido incapaz de manejar esto políticamente. O sea, no existen políticas adecuadas, no existen programas sociales que vayan precisamente a la reducción del elemento más grave que es para la vida de nuestro país, que es la pobreza. Ahora, vemos recientemente, Julio, y lo hablamos la última vez que nos acompañó aquí en Conexión GT, que se está reviviendo el tema, gracias a Dios, de una ley de aguas. Luego de 35 años, vamos a 36 años de que la deuda legislativa existe, porque el mandato constitucional es que se genere una ley de aguas que regule, que reglamente el uso de las aguas de subsuelo, el desvío de los ríos, la contaminación de los ríos, etcétera, etcétera. Pero hablábamos fuera de cámara de que también el hecho de que nos dé gusto que se esté retomando la iniciativa es un peligro. ¿Por qué? Bueno, en principio, y hay que decirlo claramente, ¿va? El escenario político de los tomadores de decisión en el marco legislativo no es el adecuado. Para todos no es un misterio, pues, de que la presencia de muchos representantes ahí, llamados diputados, pues realmente tienen patrones. Y si teniendo patrones, teniendo aquellas deudas de financiamiento, lógicamente el voto no va a ser el mejor, digamos, no va a ser el voto razonado, no va a ser un voto pensando en el bien común, sino más bien un voto pensando en la garantía de los privilegios de la gente que se ha dedicado al financiamiento electoral ilícito, y teniendo esos alfiles en estos poderes, pues pueden definitivamente manipular una ley a su beneficio. Existen más de 22 iniciativas en el Congreso, todas perfiladas únicamente, digamos, hacia esa búsqueda insaciable de privilegios económicos, y es la búsqueda de mercantilizar el agua. Sin embargo, Guatemala fue firmante en la Declaración de Naciones Unidas, en donde se refrenda precisamente un principio básico, que es el derecho humano al agua, y creo que eso es lo que está haciendo ruido en estos planteamientos. Mercantilizar el agua. El artículo 128 no dice eso exactamente. Nos habla de que el agua, como dice, es un bien de uso común, de beneficio a la comunidad, y que la explotación de los recursos hídricos del país nunca pueden ir en detrimento de la comunidad, ¿verdad? Ahora, hablemos de la problemática agraria. ¿Cómo ve usted el hecho de los desalojos de fincas, de que se enfrente supuestamente la unidad campesina con representantes de la Fundación Turcios Lima? ¿Qué es esto? ¿Realmente hay un enfrentamiento o le están siguiendo el juego a alguien? Bueno, la tierra siempre se ha constituido el piso donde se desarrollan todos los modelos económicos. Y Guatemala fue un país agroexportador casi desde la colonia. A partir de eso, la propiedad de la tierra, que más bien se define finalmente en el periodo de la Revolución Liberal del 71, hace un censo del país,
pero con la intencionalidad de encontrar esa tierra apta para la mejora económica. En ese entonces la crisis del añil los obliga a migrar al cultivo del café y por lo tanto entra en posesión de las tierras que antes eran propiedad de los pueblos indígenas. Eran tierras territorios ejidales, ¿no? Concesiones que habían sido otorgadas por el rey de España, ¿no? E incluso hay casos concretos en donde fueron tierras compradas por los mismos pueblos. En ese reparto inequitativo que se dio, se favorece la migración y vienen acá una gran cantidad de migrantes, sobre todo alemanes, franceses, suizos, ¿no? Que toman posesión de esas tierras con el beneficio del Estado. El Estado se compromete a dar créditos, a facilitar la mano de obra barata, ¿no? Que era necesaria para que el cultivo fuera rentable, y a partir de eso la conflictividad agraria. Más que todo en las tierras altas, en el norte de Verapaz y toda esta parte de aquí, el sur, se dan ese tipo de conflictos ahorita por la tierra porque hemos encontrado, ¿no? Y en lo personal yo me he dedicado un poco a investigar esa certeza jurídica que reclaman ahora los finqueros y que yendo precisamente a los archivos nos damos cuenta que fueron tierras que usurparon mediante registros falsos. Esa es la conflictividad y desgraciadamente no se le está poniendo suficiente atención porque en honor a la justicia esas tierras deben devolverse a las personas que son verdaderos propietarios. Bueno, para terminar acá esta intervención ecológica que esperamos tenerlo aquí más seguido, resulta que nos acaba de enviar un video un televidente que lo vamos a pasar posterior a la entrevista, donde nos habla del cambio de la vocación de la tierra en cuanto antes tenía un uso forestal, luego empezó un uso agrario, pero en los monocultivos se tenía banano y ahora se tiene palma africana. ¿Qué información nos puede compartir usted con respecto al impacto ecológico que tiene el cambio hacia la palma africana? ¿Consume más agua? ¿Contamina más? ¿Contamina menos? ¿Qué nos puede decir? Sí, efectivamente, digamos, en la búsqueda de mayor volumen de producción es necesario y súper importante contar con el recurso agua. En tiempos pasados, digamos, ya en la parte donde más evolucionó este tipo de producción fue en la costa sur. La costa sur ahora se le llama el desierto verde. Un desierto verde porque solo tiene caña, palma aceitera y banano. Incluso se están secando humedales de la costa sur. Y no crece nada más, y hay un impacto, hablando de la costa sur, un impacto negativo por parte del uso excesivo de fertilizantes en el tema de la caña. Ahí están los famosos madurativos, ¿verdad? Y después están los otros que se llaman... el glifosato. Los linfosatos que hacen que, por ejemplo, las mandarinas de Santa Lucía ya no crecen. Que le crezcan árboles frutales ahí ya no hay animalitos en el agua, ¿va usted? Ya no. Sí, eso lo hemos registrado porque hemos platicado con gente de la